Hola a todos. Antes de empezar nuestro viaje por la historia alternativa, no olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte nuestros nuevos vídeos. Exploramos los escenarios históricos más interesantes, acontecimientos alternativos y giros inesperados del destino que podrían cambiar el curso de la historia. No duden en dejarnos un comentario, siempre son bienvenidas sus opiniones y sugerencias. La Segunda Guerra Mundial fue el mayor y más destructivo conflicto de la historia de la humanidad. Millones de personas murieron, ciudades fueron destruidas y naciones quedaron reducidas a cenizas. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si el resultado de esta guerra hubiera sido diferente? ¿Y si la Alemania nazi hubiera ganado y establecido su propio orden en Europa? Antes de pasar al escenario alternativo, recordemos cómo se desarrollaron realmente los acontecimientos. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia por la Alemania nazi. Gran Bretaña y Francia declararon inmediatamente la guerra a Hitler. El ejército alemán capturó rápidamente la mayor parte de Europa utilizando la estrategia de la guerra relámpago. Pero en 1943, las fuerzas del Eje empezaron a sufrir derrotas. Los aliados del Eje fueron una alianza militar y política de países que lucharon contra la coalición anti-Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Incluía a la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio japonés. La alianza recibió su nombre de la frase Eje Berlín-Roma, acuñada por el dictador italiano Benito Mussolini en 1936 para describir la alianza entre Italia y Alemania. La campaña de Francia, 1940. Alemania lanzó en mayo un ataque relámpago contra Francia y los países del Benelux. En 6 semanas, el ejército alemán salió victorioso, capturando Francia y obligando al gobierno a firmar la rendición. La batalla de Inglaterra, 1940. Tras su victoria en Francia, Hitler planeó invadir el Reino Unido. Sin embargo, la Royal Air Force fue capaz de repeler los ataques aéreos alemanes y detener los planes de invasión. La batalla de Stalingrado, de 1942 a 1943. Esta batalla fue un punto de inflexión en la guerra. El sexto ejército alemán fue rodeado y finalmente se rindió a las fuerzas soviéticas. Fue el principio del fin de los nazis en el frente oriental. La ofensiva de Normandía, 1944. El 6 de junio, los aliados desembarcan en Francia, abriendo un segundo frente contra Alemania. Este fue el comienzo de la liberación de Europa Occidental del control nazi. La historia puede cambiar por una simple decisión. En 1943, durante la batalla de Stalingrado, Hitler tomó una de sus decisiones más fatales. Ordenó al sexto ejército que permaneciera y mantuviera su posición, a pesar de estar rodeado. Esta orden provocó la derrota total del ejército alemán y fue el principio del fin del Tercer Reich. Pero, ¿y si Hitler hubiera permitido la retirada? ¿Cómo habría cambiado la guerra? La retirada del sexto ejército. El sexto ejército se salva del cerco y conserva su capacidad de combate, lo que permite a Alemania mantener su posición en el frente oriental. Cambios en el panorama geopolítico. Tras evitar una catástrofe en Stalingrado, Alemania conserva gran parte de su ejército, lo que le permite concentrar más recursos en el frente occidental. Esto le da una ventaja estratégica en la lucha contra los aliados. Imaginemos que la decisión de Hitler de cambiar de táctica en Stalingrado fue el primer paso hacia la victoria en el frente oriental. Tras reagruparse, las tropas alemanas reforzaron sus defensas y detuvieron el avance del Ejército Rojo. Esto creó las condiciones para un armisticio temporal con la Unión Soviética. Sin la continua presión del Este, Alemania podría haber concentrado sus fuerzas en el frente occidental, lo que habría cambiado radicalmente el curso de la guerra en Europa. Armisticio con la Unión Soviética, 1943. En este escenario, la Unión Soviética, tras haber perdido importantes recursos y soldados,
decide firmar un acuerdo de paz con Alemania. Este acuerdo permite a Alemania mantener el control sobre grandes áreas de Europa del Este, incluyendo Ucrania, Bielorrusia y partes de Rusia. Stalin acepta un armisticio temporal para recuperarse, dejando a Alemania el dominio del continente. Preparativos para la batalla decisiva en el oeste. Tras el armisticio en el este, Hitler dedica todos sus recursos a preparar una gran batalla contra el Reino Unido y Estados Unidos. La Alemania nazi refuerza sus posiciones en Francia y se prepara para repeler la invasión aliada. La ofensiva de Normandía fracasa. En junio de 1944, los aliados planean desembarcar en Normandía, pero debido al fortalecimiento de las posiciones defensivas de la Wehrmacht y al número significativamente mayor de tropas en el oeste, la operación fracasa. Esto provocó pérdidas catastróficas entre los aliados y también destruyó sus planes de liberar Europa del control nazi. La victoria de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial provocaría cambios radicales en la vida social y política de Europa. El establecimiento del Tercer Reich en la mayor parte del continente habría supuesto el control total de todas las esferas de la vida pública, desde la educación hasta la cultura y la economía. Segregación racial. Judíos, gitanos, eslavos y otras nacionalidades no arias serían excluidos de la sociedad. Se les prohibiría trabajar en instituciones gubernamentales, recibir educación superior y participar en la vida política. Propaganda y control de los medios de comunicación. La propaganda nazi se extiende por todo el continente. Las instituciones educativas están controladas por el régimen, y a los escolares y estudiantes se les inculcan los ideales nazis. Los medios de comunicación están totalmente sometidos al control del Estado, y cualquier disidencia es castigada. El culto a la personalidad de Hitler se convierte en el elemento principal de toda la vida social. Un Estado policial. Europa bajo control nazi se convierte en una sociedad altamente regulada. Todos los organismos estatales trabajan para proteger al régimen, y los ciudadanos viven en constante temor a la represión. A pesar de su brutalidad, la Alemania nazi podría haber logrado avances significativos en tecnología y ciencia. Si Alemania hubiera ganado la guerra, sus logros científicos podrían haber superado con creces los conseguidos por los aliados después de la guerra. Control tecnológico de la sociedad. En el mundo nazi, la tecnología también se habría utilizado para el control total de la población. Los avances en la vigilancia masiva se habrían adelantado a su tiempo, permitiendo a los nazis controlar a sus ciudadanos de forma aún más eficaz y destruir cualquier oposición. Al hacerse con el control de Europa y firmar la paz con la Unión Soviética, Alemania se habría convertido en una superpotencia mundial. Bajo el gobierno del Tercer Reich se establecería un nuevo orden mundial, en el que el totalitarismo y la dictadura se convertirían en la norma para la mayor parte del planeta. Dominación en Europa. Alemania tiene el control total del continente europeo, donde todas las naciones están sometidas a la administración nazi. Francia, Italia y otros países ocupados o que colaboraron con los nazis se convierten en estados títeres. Los gobiernos locales solo existen formalmente y el poder real se concentra en Berlín. Conflictos con Estados Unidos. Estados Unidos, aislado tras el fracaso de la Operación Normandía, no participa activamente en la guerra en Europa, pero mantiene su influencia en el hemisferio occidental. Las tensiones entre Estados Unidos y la Alemania nazi podrían desembocar en una guerra fría. En este caso, el mundo quedaría dividido en dos grandes bloques: el régimen totalitario nazi y los Estados Unidos democráticos. Posible ascenso de Japón. Japón, como aliado de Alemania en la región del Pacífico, podría convertirse en un estado poderoso en Asia después del suyo propio. Bajo la influencia de los nazis, Japón se está expandiendo por Asia Oriental y el Pacífico. La victoria de la Alemania nazi también provocaría la creación de nuevas alianzas y conflictos políticos. El mundo se dividiría en varios bloques, cada uno de los cuales
representaría los intereses de su propia superpotencia. Tras firmar la paz con la Unión Soviética y derrotar a Gran Bretaña, Alemania se convirtió en la primera potencia mundial, formando alianzas para reforzar su influencia en la escena global. El bloque nazi japonés, la alianza entre Alemania y Japón, se convierte en una de las alianzas políticas más fuertes. Estas dos potencias controlan la mayor parte de Eurasia y la región del Pacífico, lo que les permite dominar a otros países. Coordinan sus acciones para suprimir la oposición y apoyar un sistema global de totalitarismo. Tercera Guerra Mundial. En caso de conflicto entre el bloque nazi y Estados Unidos, es posible una nueva guerra mundial. Este conflicto podría tener consecuencias devastadoras para el mundo entero, especialmente dados los avances tecnológicos en materia de armas nucleares. El mundo está de nuevo al borde de un cataclismo global. Levantamientos en las colonias. Tras el establecimiento del control totalitario en Europa, pudieron surgir movimientos de resistencia antinazis no solo en los países ocupados, sino también en las antiguas colonias. Los pueblos de África, Asia y América Latina, que sufrían bajo el yugo de sus nuevos amos, podrían empezar a luchar por su libertad. Expansión económica. Tras capturar la mayor parte de Europa, la Alemania nazi explotó los recursos naturales de los territorios ocupados para sus propias necesidades. Mano de obra y trabajos forzados. Bajo el control nazi, millones de personas fueron utilizadas como mano de obra forzada para sostener la economía alemana. Los campos de concentración no solo se convirtieron en lugares de muerte espantosa, sino también en fábricas que producían bienes para el Tercer Reich. Utilizando esta mano de obra gratuita, Alemania podía asegurarse una ventaja económica. Autarquía y aislamiento económico. Hitler intentó crear un sistema económico independiente que no dependiera del comercio internacional. Sin embargo, tras la victoria alemana, el comercio mundial podría reducirse al mínimo y el control de los mercados se limitaría a unas pocas potencias importantes: Alemania, Japón y posiblemente Estados Unidos. La vida en la Europa ocupada bajo la Alemania nazi habría sido radicalmente diferente a lo que la gente estaba acostumbrada antes de la guerra. El control total, la propaganda constante y la represión se habrían convertido en la norma. Aquellos que no cumplieran los estándares nazis serían perseguidos, mientras que los ciudadanos leales disfrutarían de ciertos privilegios. Tras la victoria de la Alemania nazi, la ciencia y la tecnología se desarrollarían bajo el estrecho control del Estado. La ideología nazi exigía que la ciencia sirviera a los intereses del Estado y a fines militares. Los científicos e investigadores trabajarían exclusivamente en el desarrollo de tecnologías que contribuyeran a reforzar el poder del Tercer Reich, lo que podría dar lugar a rápidos avances en determinados campos. Experimentos médicos y eugenesia. Los nazis fueron especialmente crueles con los judíos, utilizándolos como sujetos de prueba en horribles experimentos médicos. Bajo el pretexto de la investigación científica, justificaban esta tortura tratando de encontrar formas de mejorar la raza aria. Tras la victoria en la guerra, estos experimentos pudieron llevarse a cabo con mayor intensidad si cabe, convirtiéndose en la base de una medicina centrada en una rígida eugenesia y en la eliminación de cualquier rasgo no ario de la genética humana. Los judíos serían las principales víctimas de esta bárbara investigación. Desarrollo de la cohetería. Werner von Braun y otros científicos ya estaban creando durante la guerra los cohetes V2, que fueron los primeros misiles balísticos. Tras la victoria nazi, el desarrollo de la cohetería podría haber ido mucho más rápido, convirtiendo posiblemente a los nazis en los primeros en llegar al espacio. Armas nucleares. Si los científicos alemanes hubieran continuado sus investigaciones nucleares tras la victoria, el Tercer Reich podría haber sido el primero en crear una bomba atómica. Esto habría dado a Alemania una enorme ventaja en política internacional y obligado a otros países a someterse a sus exigencias.
si la Alemania nazi hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Nuevas alianzas y conflictos geopolíticos habrían cambiado el equilibrio de poder en la escena internacional, y países democráticos como Estados Unidos podrían haber quedado aislados. Creación del Tercer Imperio. Bajo el régimen nazi, Alemania anuncia la creación de un nuevo imperio que une a Europa bajo un gobierno nacionalista y totalitario. Este imperio controla vastos recursos y mano de obra, lo que convierte a Alemania en una fuerza invencible en la escena mundial. Control de las colonias. Tras la derrota de Gran Bretaña y Francia, Alemania hereda gran parte de sus colonias. Esto le da acceso a recursos estratégicos en África y Asia, lo que refuerza su poder económico y militar. Control de la cultura. El arte, la literatura y la música están completamente subordinados a la ideología del Tercer Reich. Se prohíbe cualquier manifestación de arte vanguardista o degenerado, y se obliga a todos los artistas a glorificar la ideología nazi. Todas las películas, libros y música se crearon únicamente para reforzar la idea racial y la cultura de la grandeza aria. La Alemania nazi utilizó activamente el cine como herramienta de propaganda. Leni Riefenstahl, una famosa directora de cine, creó películas que glorificaban a Hitler y enfatizaban la grandeza de la raza aria. Al mismo tiempo, todas las formas de arte moderno, como el cubismo o el surrealismo, fueron prohibidas por degeneradas. Censura en la ciencia. Se prohíbe la investigación científica que no se ajuste a la ideología del Tercer Reich. Todos los descubrimientos científicos deben servir a fines nacionalistas y militaristas. Decadencia de las humanidades. Las humanidades, como la filosofía, la historia y la sociología, decaen debido a la presión del régimen para que sirvan a la ideología nazi. Las universidades se convierten en centros de propaganda y se castiga el pensamiento independiente. La Gestapo y las SS. Estas organizaciones se convirtieron en estructuras clave para el mantenimiento del poder. La Gestapo vigilaba a los ciudadanos y reprimía cualquier manifestación de disidencia, mientras que las SS controlaban los campos de concentración y deportaban a los elementos indeseables de la sociedad. Campos de concentración y represión. Las personas que no cumplían las normas del régimen nazi, judíos, romaníes, opositores políticos, comunidades LGBT, eran perseguidas, detenidas y ejecutadas. Se expandieron enormes redes de campos de concentración, que se convirtieron en lugares de ejecuciones masivas y trabajo esclavo. Asimilación forzosa. Las minorías culturales que no se ajustaban al ideal ario fueron sometidas a asimilación o deportación. Los nazis pretendían crear una sociedad homogénea que fuera leal a su régimen. A pesar de la brutal represión, en un mundo así, aún podían existir movimientos de resistencia que intentaran luchar contra el régimen totalitario de la Alemania nazi. Y aunque las posibilidades de éxito hubieran sido escasas, el deseo de libertad y justicia podría haber impulsado a la gente a luchar. Organizaciones clandestinas. En los países ocupados de Europa, podrían haber surgido movimientos de resistencia clandestinos. Unidades de partisanos y grupos de sabotaje lucharían contra el régimen nazi en las montañas, los bosques e incluso las ciudades, llevando a cabo operaciones de sabotaje. Difusión de las ideas de la democracia. Las ideas sobre la libertad, la democracia y los derechos humanos podrían seguir existiendo en la clandestinidad. Se transmitirían a través de periódicos secretos, emisoras de radio y otros medios de comunicación. La victoria de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial habría tenido consecuencias de gran alcance para el futuro desarrollo del mundo. La ideología totalitaria, el control de todos los aspectos de la vida y las últimas tecnologías podrían haber conducido a un nuevo orden mundial en el que la libertad y los derechos humanos habrían desaparecido. Sin embargo, en tales circunstancias, siempre hay lugar para la resistencia y la lucha por restaurar la democracia. Conquista de nuevos territorios. Alemania podría ampliar su expansión no solo a territorios europeos, sino también a otras partes del mundo, como África y Asia.
Esto podría llevar al establecimiento de un imperio global gobernado desde Berlín. Carrera armamentística. Tras la creación de armas nucleares, Alemania comenzaría a armarse activamente y a amenazar a otros estados. Esto estimularía una carrera armamentística mundial en la que participarían no solo Estados Unidos, sino también otras grandes potencias como Japón y la Unión Soviética. Control tecnológico de la sociedad. La posesión de tecnología avanzada permitiría a los nazis crear un sistema de vigilancia total de todos los ciudadanos. Utilizando los primeros ordenadores e innovaciones técnicas, el régimen habría sido capaz de implantar sistemas de vigilancia que habrían implicado la deportación masiva o la destrucción física de aquellos que no cumplieran los estándares. Un mundo en el que hubiera prevalecido la Alemania nazi habría perdido los ideales que hoy consideramos fundamentales para una sociedad democrática: libertad de expresión, derechos humanos e igualdad. Sin embargo, incluso en tales circunstancias, siempre existe la posibilidad de revisar los ideales y luchar por la restauración de la democracia. Democracia en la clandestinidad. Incluso bajo un régimen totalitario, los movimientos democráticos clandestinos podían seguir funcionando. Las personas que no estaban de acuerdo con la ideología nazi podían trabajar en secreto para restaurar los valores democráticos y los derechos humanos. Solidaridad internacional. Los países democráticos como Estados Unidos podrían facilitar la creación de coaliciones internacionales para restaurar la democracia en el mundo. El apoyo a estos movimientos podría ser clave para revivir los ideales de libertad. La perspectiva de una futura recuperación. Los movimientos de resistencia, los grupos guerrilleros y las organizaciones clandestinas podrían ser una esperanza para el futuro. Tras décadas de control totalitario, estos grupos podrían revivir la democracia, al igual que han caído otras dictaduras en el mundo real. Si el régimen nazi hubiera sido derrotado, habría supuesto una oportunidad para un nuevo comienzo para muchos países y pueblos. Tras décadas de tiranía y terror, el mundo podría haber asistido a un renacimiento de las ideas democráticas, los derechos humanos y la igualdad. Descolonización. Si el régimen nazi hubiera sido derrotado debido a conflictos internos, presiones externas o ambas cosas, los territorios coloniales podrían haber obtenido la independencia. Los pueblos de África, Asia y América Latina podrían haber reconstruido sus estados, creando sus propios gobiernos democráticos. Restauración de los valores democráticos. Tras la caída del régimen nazi, los nuevos estados surgidos de las ruinas del antiguo imperio podrían haber adoptado ideales democráticos. Sin embargo, el camino para ello sería largo y difícil, ya que décadas de propaganda y represión nazi habrían dejado profundas heridas en la sociedad. Cooperación internacional. Tras la caída del régimen totalitario, organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, podrían haber ayudado a restablecer el orden y a crear nuevos mecanismos de cooperación entre estados para evitar desastres similares en el futuro. La historia alternativa puede ser muy entretenida, pero también plantea cuestiones importantes sobre lo que tenemos hoy. Un mundo en el que la Alemania nazi hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial habría sido un lugar mucho más oscuro y peligroso. Sin embargo, podemos aprovechar estas lecciones para apreciar lo que tenemos ahora: libertad, derechos humanos y democracia. La importancia de la democracia. La democracia y la libertad de expresión son valores fundamentales que deben protegerse. Los escenarios alternativos nos recuerdan lo fácil que es perderlos y lo difícil que es recuperarlos. La necesidad de la cooperación internacional. La Segunda Guerra Mundial demostró que la cooperación internacional es la clave para prevenir los conflictos mundiales. Tras el triunfo de la democracia, creamos organizaciones internacionales para evitar que desastres similares se repitieran en el futuro. Resistencia y esperanza. A pesar de la represión, siempre hay personas que luchan por la verdad y la justicia. La historia demuestra que,
Incluso en los tiempos más oscuros, existe la esperanza de un futuro mejor. Así pues, la historia alternativa de la victoria de la Alemania nazi no es solo una oscura hipótesis, sino también una importante advertencia. Nos recuerda la necesidad de defender la democracia y los derechos humanos, de valorar la paz y de aprender de las lecciones del pasado para evitar tragedias similares en el futuro. Así pues, nos sumergimos en un mundo complejo e inquietante en el que la Alemania nazi ganó la Segunda Guerra Mundial. Este escenario alternativo plantea muchas preguntas y nos hace reflexionar sobre la importancia de la libertad, la democracia y los derechos humanos en nuestro mundo moderno. Pero como podemos ver, incluso con la victoria completa de la Alemania nazi, la democracia, la libertad y los derechos humanos siguieron ganando al final. En mi opinión, la gente lucha por la igualdad, la libertad de acción y de expresión, y la protección de sus derechos por parte del Estado. Sigo pensando que la gente necesita un principio, un Estado creado para la gente, y no al revés. Y esto es lo que nos proporciona el mundo democrático. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Las personas luchan por la democracia y la libertad? ¿O sigues pensando que el imperialismo y la dictadura son necesarios para nuestro mundo? Comparte tus ideas en los comentarios. Será interesante debatir. Si te ha gustado este vídeo y quieres aprender más sobre historia, escenarios alternativos y hechos interesantes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en la campana para no perderte nuevos episodios. Y recuerda, tus likes y suscripciones nos ayudan a crear más contenidos de calidad.